candelero, 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 sube, candelero, candelero, sube, candelero, 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 candelero. Buenos días, Dios le continúe bendiciendo en esta mañana, paz y gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para nosotros, para mí, es una honra estar una vez más en este espacio de fin de semana, puesto los ojos en Jesús, en la 89.5 en Fama FM, la emisora de Samaná, y, ¿por qué no?, el mundo entero. Que el eterno Dios le colme de rica y abundantes bendiciones, sabiendo que sus gracias una vez más nos ha alcanzado, y por ende nosotros somos agradecidos de que el Señor le plujo en su eternidad brindarnos esta mañana para honrar y exaltar el nombre del eterno Dios. Que el Señor Todopoderoso te dé fuerzas, te levante, te restaure, te dé ese ánimo que tu cuerpo necesita, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabiendo que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero creemos que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Así que, como todo lo que hacemos lo ponemos en la mano del Señor, en esta mañana oramos al Padre para que nos direccione y que nos ayude a transmitir una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que puedan levantar a alguien y decirle que no todo está perdido. Recuérdense que estamos en la 89.5 en Fama FM. Estamos en vivo por la televisión online en Fama FM, Zona Radio. También nos pueden sintonizar en Zona Radio Samaná por la web en Facebook. Dios le continúe bendiciendo a todos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Eres tú quien nos sustenta, Señor, eres tú quien nos levanta, eres tú quien nos da el pan nuestro de cada día, Señor. En esta hora te suplicamos, te rogamos, Señor amado, por aquellas personas que hoy se han levantado, que no tienen el sustento para con su familia. Te pedimos, Señor, que tu pan nuestro de cada día pueda llegar a aquellas personas que siempre lo están esperando. Te pedimos, Señor, que tú nos direcciones, que tú rompas las cadenas, que tú traigas sanidad, que tú traigas liberación, y que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Te presentamos, Señor, nuestra provincia, Samaná, Señor. Hemos declarado que Samaná sigue siendo ciudad de Dios. Que las personas puedan reflexionar y que las personas puedan acudir a lo que es el llamado, el compromiso que todos tenemos de poner nuestra vida en las manos del Señor y que nosotros seamos direccionados mediante la palabra del Señor. Gracias te damos en esta mañana por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. ¿Quién habla por estos micrófonos? Es tu hermano y amigo Juan Carlos Baré Espinal. Estamos en tu espacio favorito de fin de semana, puesto los ojos en Jesús, en la 89.5 en Fama FM, la emisora de Samaná. Y en esta mañana hoy quiero compartir lo que es algo interesante sobre lo que nos compete a nosotros, y es sobre cuando el ser humano pierde su identidad. La pregunta es, ¿por qué es interesante hablar de estos temas? Por la sencilla razón. La razón es que en estos últimos tiempos, en estos meses, hemos visto sobre un grupo de personas llamado Terian,
donde son personas que se autodominan, que son animales o son lo que sus pensamientos le dictan que son. Entonces me llamó mucha la atención a cuanto acudir hablar de estos temas cuando el ser humano pierde su identidad. Es fuerte cuando el ser humano pierde su identidad. Vamos a ver lo que el diccionario nos dice o nos revela qué es lo que es la palabra identidad. Conciencia que una persona o colectiva tiene de ser ella misma y distinta a las demás. ¿Qué es la identidad? Según el diccionario, conciencia en que una persona o colectiva tiene de ser ella misma y distinta a la demás. Entonces, en ese mismo orden, nosotros tenemos que enfatizar y llamar a alguien la atención mediante las cosas que se están manifestando en estos últimos tiempos. Si en el diccionario vemos lo que es estos conceptos, la cual nos acuña a decir que es la conciencia que una persona o colectiva tiene de ser ella. Entonces, si vamos a lo que es el término conciencia, es cuando una persona tiene la capacidad de ser una persona. Y si nos vamos a lo que es el manual bíblico, si nos vamos a Génesis, cuando Dios estableció y le dijo a Adán, o sea, que desde el principio el Señor no ha hecho al ser humano con una conciencia a cuanto de ser algo que no es. No, está establecido que usted se llamará Adán. O sea, usted es un ser humano, por ende te llamará Adán. Ahora bien, después del pecado, todas las cosas puede fluir. Pero es interesante notar esto a cuanto lo terian. Entonces estamos buscando, escarbando por ahí qué es lo que es un terian. Personas que sienten una conexión espiritual o psicológica profunda con un animal. No, pero esto es terrible. Esto, hay un personaje dice por las redes sociales, esto no se sabe dónde vayas a parar. Ahí sí podemos entender esto, que esto no se sabe dónde vayas a parar. Vamos a ver lo que el libro de Romanos nos dice. Romanos 1, 21 y 22. Los que tienen la Biblia en su casa lo pueden buscar y compartir lo que son esta porción de las escrituras para que nos avalen a cuanto el contenido que queremos llevar hoy. Dice el libro de Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, pues entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Por cuanto también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Bueno, aquí vemos una conexión a cuanto históricamente vemos que Pablo le escribe a los romanos, porque según el contexto de los romanos, la idea de los romanos tenían una idea
que ellos eran patriarcal, o sea, que ellos eran siempre jefes. Pero también vemos en los romanos que ellos eran politeístas, adoraban a diferentes dioses. Pero si nos vamos al principio Dios estableció a un ser humano llamado Adán. Pero después de la caída, absolutamente todo se corrompió. Y la corrupción, eso es lo que trae aberración. Y Pablo le escribe a los romanos, en Romanos 1, 21 en adelante, pues habiendo conocido a Dios. Sabemos que muchas personas hablan de Dios, conocen que Dios es bueno y que para siempre son su misericordia. Y muchos de estas mismas personas dicen que son hijos de Dios. Pero este término, terian, quiero hacer una relectura. Persona que siente una conexión espiritual. Estas personas que añaden estas cosas a su vida, yo creo que tienen problemas profundos. Sí, tienen problemas patológicos fuertes. Porque ¿cómo una persona puede tener una conexión espiritual con un animal? Esto está totalmente, esa gente tienen difusión en su cabeza, tan difusional, a cuanto tienen un choque cognitivo. Yo creo que su conectividad tiene serio problema que hay que llevarlo a un 911 para hacerle una liberación en todo lo sentido. Esta persona añaden a su vida y se identifican con un animal. Esto es terrible, señores. Ayúdanos, Dios. Cada día vamos a seguir viendo personas que están atadas por las tinieblas y no quieren reconocer que necesitan una liberación. Pero no obstante esto, hay personas que cogen el texto de Nabucodonosor y dice que ese fue el primer terian que existió en la Biblia. Pero por Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si Nabucodonosor fue por causa de su orgullo, que se le profetizó y se manifestó y se cumplió, que será quitado de entre la faz de los hombres y será llevado al campo, pero fue por su orgullo. Ahora bien, no podemos fusilar un texto bíblico o hacer una exégesis bíblica dándole una interpretación a cuanto que se le quitó la lucidez a Nabucodonosor como hombre y fue llevado al campo. Hacer un contraste en este siglo XXI sobre terian, sobre estas personas que se llaman terian. Pero también vemos lo que se llama transespecie, o sea, que todo el término de trans es donde viene la agenda, y esa agenda está globalizada y muchas personas que no tienen identidad, lamentablemente, como las personas que no saben quiénes son o no saben de qué sexo son personas que están vulnerables a cuando coger esta adoctrinación. Dios bendiga a mi hermano Vinicio Severino. Paz y gracias para ti y tu familia. Transespecie. Vamos a ver el término de transespecie. Término utilizado por individuos que no se identifican como ser humano, sino como otra especie o seres mitológicos. Esto es increíble. Esto es increíble. Hay gente de estas mismas personas, según estaba escuchando yo, hay personas que aquí en Samaná hay
en las terrenas de Samaná, lo que es este término de terian. Oigan bien, escuchen bien. Entonces, uno dice, estas personas ha entregado su identidad a lo que son la fuerza demoníaca. El Señor reprenda esas malicias. Pero Pablo le escribe en Romanos 1, 24, por cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Son gente que han deshonrado su identidad como ser humano y le han dicho a Dios que ellos no quieren ser ser humano, valga la redundancia. Mejor prefieren llevarse de sus entendimientos, que son entendimientos supuestamente un entendimiento que está caído, y son personas que están obviando la creación de Dios a cuanto el ser humano. Lo más fuerte es cuando una persona pierde su identidad. Por eso que en República Dominicana existe lo que se llama un patrón electoral. Por eso que muchas personas tienen lo que se llama una cédula. La cédula te identifica quién tú eres y de dónde tú eres, porque tú tienes identidad. La persona que no conoce su identidad, entonces tal persona no existe. Tú existes porque tú tienes una identidad. Y hay muchas personas que tienen problemas con su acta de nacimiento y no registran en ningún lado. O sea, esa persona en sí no existe porque no tienen esa identidad que lo avale. Estas personas llamado porque el término terian es curioso. Muchas personas dicen que ellos son un perro, pero por Dios, ¿hasta dónde el ser humano va a llegar? ¿Hasta dónde el ser humano está pensando? Tiene un choque, tienen un cortocircuito emocional. No están funcionando. ¿Por qué? Porque estas personas le han entregado su conciencia a las tinieblas, le han entregado su cognitividad a los demonios, por ende le han secuestrado lo que se llama su identidad. Porque ¿cómo una persona puede decir que se conecta con un animal que tiene adentro? Pero no, pero esto está fuerte. Esto la gente ve esto como un chiste, porque es que esto se está cumpliendo lo que Romanos 1, 21 en adelante se está cumpliendo lo que Pablo le habla a los romanos. Acuérdense que los romanos vivían una vida liberal, que se le importaba una cosa como la otra. Por eso que Pablo le escribe a los romanos. Si usted busca el trasfondo histórico de los romanos, es un trasfondo fuerte y duro. Cuando Pablo le escribe a los romanos, es enseñándole una lección para que no vivan la vida como los romanos. Y por eso que él le dice en el 24, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. Oiga, cuando Pablo dice lo entregó, es porque antes estaban con Dios, pero Dios lo entregó. ¿A qué? Vamos a ver lo que nos dice el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto
a criatura antes que al Creador. Oiga, esto es totalmente descomunal. Dios bendiga a mi hermano y amigo Ovidio de Asa. Ovidio de Asa dice, cuando la gente no tiene nada en la cabeza, hace todo para estar lejos de Dios. Wow, eso es así. Eso es así, mi hermano Ovidio de Asa. Pero hay muchas personas que siguen la corriente porque no tienen identidad. Miren, el que tiene identidad no se confabula con nada que no sea productivo. El que tiene identidad tiene un razonamiento lógico y su cognitividad está firme, pero esta persona tiene un cortocircuito a cuando su conectividad, porque no tiene lo que se llama seguridad de sí mismo, no tiene seguridad de que yo soy, porque en ellos operan un espíritu de confusión y de engaño. Porque hay una película que anda por ahí donde una niña dice que es un gato. No me acuerdo el nombre de esa película. Hay que ver esa película. Cuando nosotros vemos personas que dicen que tienen conexiones espirituales, cuando usan el término conexiones espirituales, es porque vemos que en los mundos superiores estas personas son direccionados por el espíritu de las tinieblas. Cuando en la agenda global, a cuando la LGBT y esos asuntos, cuando usted escucha la palabra transgénero, transexual y todos estos pseudonombres, vemos cómo el ser humano, el pecado le ha permeado su entendimiento y tiene una mentalidad donde los espíritus de las tinieblas le han secuestrado el chin de luz que ha tenido. Porque ¿cómo usted me explica eso? ¿Cómo que usted se va a levantar hoy, se acostó hoy y se va a levantar y ya dice que usted es un gato? Ay, Dios mío, uno tiene que reírse, ¿sí? Sí, uno tiene que reírse, porque hay gente... ay. Hay gente que dice que se levantó ya que es un caballo, que no, pero esto es increíble. Aleluya, Dios es bueno. Dice mi hermano Ovidio de Asa, por tanto es necesario que después de los leídos y de escuchados no podemos deslizarnos. Si tenemos una identidad con Dios, no podemos caer en cosas del mundo. Eso es amén, Ovidio de Asa. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos, Señor. El ser humano inventa mucho. Sí, el ser humano inventa mucho. El ser humano inventa tantas cosas que ya no se hallan ni con ellos mismos. Hay gente que ya no se hallan, que no se va a hacer ni con ellos mismos. Porque en ellos, dice Rick Warren, en 40 días con propósito, que Dios, cuando entretejió el ser humano, le hizo un huequito que solamente Él puede llenar ese hueco. A eso le llaman vacío existencial, donde el ser humano no entiende el propósito de su existencia. Por ende, busca muchas cosas para llenar ese vacío. Lucas 3:38 dice de la siguiente manera. Eso es cuanto la genealogía de Jesús. Y él dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué Lucas 3:38 resalta eso? Es para que la gente entienda de quién somos hijos. Y en la genealogía de Jesús, Lucas cita y dice, hijo de Enos, hijo de Set,
hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, que nosotros tenemos identidad y tenemos lo que se llama principio. Cuando el ser humano pierde su identidad, según la perspectiva bíblica, el ser humano pierde su identidad principalmente cuando se aleja de su creador y permite que el pecado distorsione el diseño original con el que fue creado. Sencillamente, cuando el ser humano se aleja de Dios, pierde el diseño y viene el diseño de Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí, porque hay que decirlo así mismo, tosco y de el populacho, para que la gente entienda. Cuando el ser humano se aleja de Dios, viene lo que se llama el término terian. Ese término terian fue buscado por los mismos espíritus de las tinieblas para traer una confusión a aquellas personas que no tienen identidad, que no saben quiénes son. Cuando tú no sabes quién tú eres, tú no sabes para dónde vas, tú estás oscuro. Tú estás oscuro y te alejas de Dios. Y cuando te alejas de Dios, esto es lo que pasa. Tu mentalidad te va a decir que tú eres un perro, que tú eres un gato, que tú eres un cerdo, que tú eres esto, y tú nunca dices que tú eres un ser humano, porque cuando alguien dice que tú tienes conexiones espirituales con un gato, es porque tu sentido tiene problemas. Mas las escrituras nos enseñan que somos hechos a imagen de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? El enemigo vino a distorsionar el diseño de Dios. Cuando tú no tienes diseño, tú copias todo lo que está a tus alrededores, porque tu mente está polulando, está buscando otra cosa. Porque tu cognitividad, tu razonamiento, tu psiques, todo lo que tú quieras entender, no está fundamentado en el diseño de Dios. Por eso que cuando el ser humano tiene carácter, tiene identidad. Aleluya. El origen, la caída en Edén. La Biblia enseña que la identidad original del hombre proviene del ser hijo de Dios. Al desobedecer el jardín de Edén, Adán rompió su comunión con Dios, lo que provocó el primer robo de identidad de la historia, sumergido a la humanidad en un estado de confusión y falta de propósito. Oigan bien, en el Edén de Adán, vemos algo, que el primer robo de identidad fue en Edén. Ay, ay, ay. Está poderoso esto. El primer robo de identidad del ser humano fue en Edén. Y esto nos llama la atención, y es que cuando no tenemos firmeza a cuanto nuestra identidad, muchas cosas nos robarán nuestra identidad. En este caso, lo que estamos viviendo hoy. Y vemos algo que en Samaná, estas personas tenían un junte de los famosos Terian, donde, ay Dios mío, hay que reírse. Sí, hay que reírse porque, imagínense, son un junte donde estaban los gatos, los perros, pero no son gatos y no son perros, sino que tienen supuestamente conexiones espirituales donde los espíritus de las tinieblas le han secuestrado la identidad, como la serpiente le secuestró la identidad a los primeros seres humanos en el huerto de Edén, donde le cambió una palabra por una supuesta verdad ficticia.
Y vemos que en esta ocasión le están robando la identidad a muchos jóvenes. Porque como un ser humano no sabe que es un ser humano. Estas personas dicen que son un gato, pero Dios mío, Padre, y se suben en la mata. Que son perros. No, ya esto. Y todo esto tiene que pasar porque se han desconectado de lo que es el Padre. El alejamiento de Dios. Cuando una persona se aparta de Dios, no solo pierde dirección, sino su propia esencia. Cuando una persona se desconecta de Dios, pierde su propia esencia. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Que el ser humano se está desconectando de Dios y está perdiendo su esencia. Porque cuando tú te desconectas de Dios, hay alguien que te está esperando para entonces que tú seas su títere. Los espíritus de las tinieblas, tú te vuelves títere de ellos. ¿Por qué? Ellos actúan en tu mente. Ellos actúan en tu estado consciente para que tú creas. Y también ellos actúan en tus sueños. Y lo fuerte es que ellos buscan una base bíblica. Que el primer Terian fue Nabucodonosor. No, esto es el final. Cuando usted aplica una eisegesis, dándole argumento a un texto bíblico a cuanto tu propia interpretación personal, y tú coges un texto y lo sacas de contexto y tú le metes una eisegesis bíblica, entonces tú distorsionas a cuanto lo que es el contenido de las escrituras. Y por eso que las personas tienen que escudriñar las escrituras y saber qué es lo que Dios tiene para con nosotros, para entender y comprender los propósitos eternos de Dios. Cuando el ser humano se aparta de Dios, entonces se acerca a las tinieblas. Y vemos algo. Oscurecimiento de la mente. Lejos del Padre, el entendimiento se entenebrece y el corazón se endurece. Cuando una persona se aleja de Dios, viene oscuridad a cuando su entendimiento, esta persona tiene una oscuridad, no hay una iluminación de quién es su Padre. Identidad falsa. Se intenta llenar el vacío espiritual con validación externa. Por ejemplo, dinero, fama, opiniones ajenas, lo cual genera una identidad robada por el enemigo o la cultura. Mire, esto es un tema que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque está pasando actualmente en Samaná, Las Terrenas, está pasando esto actualmente. Y vemos que ya esto se ha normalizado, porque el problema es que nosotros no podemos normalizar las cosas y no podemos reírnos de las cosas. Tenemos que enfrentar las cosas, porque tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos parientes, que el enemigo le puede estar zarandeando su identidad. En este siglo XXI hay muchas personas que están peleando con su identidad. Lo más fuerte es cuando un niño de 10, 9, 7 años no sabe su sexualidad. Usted dice, bueno, pero aquí hay un fallo. Porque que un niño de 6, ya 5 años, ya tiene que saber cuál es su sexualidad. Pero se ha normalizado todo. Cuando un niño no sabe que él es un niño, y entonces hay que revisar a los padres. Porque el adoctrinamiento está pasando
es que han normalizado la sexualidad de los niños. Ya un niño puede ser una niña, ya una niña puede ser un niño. Eso le están robando la identidad y esto es plan de la agenda. La agenda, esto es una agenda, esto es parte de la élite. Y nosotros como embajador del reino tenemos que predicar la palabra del Señor para no perder a esos jóvenes. Tenemos que hablarles de Cristo. Cristo rompe las cadenas. Cristo trae orden a la vida de aquella persona. Aleluya. Y es fuerte cuando un niño, mire, yo creo que nosotros no nos podemos reír cuando un niño es amanerado. No podemos reírnos. Lo que hay que hablar con él. Sí, no podemos burlarnos de él, sino que tenemos que hablarle con amor y enseñarle que tú no eres lo que el sistema te han vendido. No, tú eres un niño. Tú tienes identidad. Pero vemos que hay niñas que quieren ser niños, donde las madres, los padres, la visten como niño. A una niña tú no puedes vestirla como un niño, porque tú le estás robando su identidad y va a tener un cortocircuito a cuanto su entendimiento tendrá una desconexión a cuanto su identidad. Sí, porque hay muchas personas que tienen que saber que con estas cosas no se relajan. Los espíritus de las tinieblas les secuestran la identidad. Adán, a Eva, le robaron su identidad con algo sencillo. El primer robo de identidad fue en Edén. Y la gente, nosotros se ríen de las cosas que podemos mirar, pero a estas cosas hay que hacerle frente ahora. Porque como que, mira, hipotéticamente que un hijo tuyo te dice que él es un gato, ¿qué tú harías? Pero ellos acuden a todo eso porque estas personas, los llamados Terian, no se levantan y dicen: yo soy un predicador, me levanté con el cuerpo de uno que va a predicar la palabra, me levanté como Jesús, me levanté como Pablo, me levanté como María. No, esa gente no se van a levantar con eso. Es porque su mentalidad, Dios los entregó a una mentalidad reprobada. Dejaron su uso natural a cuanto a sus pensamientos y su forma de ser humano y se han dedicado a esto. Porque esta persona no dice: yo me levanté como una persona a llevar la palabra de Dios. No se van a levantar con esto porque están atados. Tienen un animal adentro en su mente que hay que reprenderle esa bestia que tienen en su mente. Y cambiar esa mente de Nabucodonosor y decirle: Dios te hace libre. Dios no te llamó para que tú seas un perro ni un gato. Dios te llamó para que tú seas su hijo. Y por ende tenemos que predicar la palabra del Señor en todas las esferas. Porque esto en las redes sociales está viral. Yo estoy seguro que si mi hermano Ovidio de Asa saca un contenido hablando la parte jurídica, yo creo que no tiene mucho view, pero estas personas que hacen esto, los famosos Terian, van a tener mucho view. ¿Por qué? Porque la gente en estos últimos tiempos el enemigo le ha secuestrado en el entendimiento que las cosas positivas a la gente no le llama la atención. Es un público mínimo. Un público mínimo. Pero bueno,
hay que llevar la palabra del Señor. Hay que llevar contenido de alertar a los padres, alertar a esta sociedad para que no se dejen engañar. Hay que limpie su entendimiento. Hay que tener higiene mental. Hay que tener higiene mental. ¿De qué está lleno tu cabeza? El ser humano tiene que higienizar su mentalidad para que de ello brote todo lo bueno. Y el punto clave de esto es escudriñar las escrituras, acercándote a Dios, leyendo libros que puedan aportar a tu vida, a tu familia, buscando cosas positivas. Porque yo estoy seguro que esta persona parece esquizofrénica. Estas personas que escuchan esas voces, para mí que son esquizofrénicas o tienen grado de esquizofrenia. Porque cómo tú te vas a inducir que en tu interior tú eres un animal. No, pero ahí vuelvo y repito lo que dice un artista por ahí. Ahí se cumple. No sabemos dónde vaya a parar estas personas con estas mentalidades caídas, porque eso es una mentalidad caída. Esto es una persona que han obviado a lo que es su creador. La causa de robo de identidad espiritual son mentiras del enemigo. Satanás, que el Señor lo reprenda, busca que el ser humano dude de su valor. Wow, sí. La gente en estos últimos tiempos, esta sociedad postmoderna, liberal en todos los sentidos, porque son liberal, yo no sé a qué le llaman liberal. Liberal a cuanto tú perder tu esencia. Mejor déjame como yo estoy. Cuando el ser humano pierde su esencia, deja de ser un ser humano. Sí, es porque esto es una generación postmoderna donde se ha normalizado todas las cosas. Desde la sexualidad hasta la identidad y un chin más allá. Pero las escrituras nos enseñan que ya esto estaba plasmado en las escrituras. Que dejaron su uso natural. El enemigo le ha cauterizado su entendimiento para envolverlo al diseño satánico. Y he aquí un punto. El punto es que cuando tú no sabes lo que tú eres, entonces será un títere del sistema. Y uno tiene que escucharse a uno mismo. Cuando yo digo escucharnos a uno mismo, es que tú te sientes a reflexionar, siéntate a reflexionar, a ver qué voces internas te están ministrando. ¿Qué es lo que te está ministrando? Perdón. Y las personas tienen que rechazar todas las voces internas y todas conexiones espirituales que no sea Dios hablándote. Tiene que mochar todas conexiones que no sea el Señor hablándote. Aquí vemos la causa de robo de identidad espiritual. Vamos a ver una causa de robo. El primer punto es mentiras del enemigo. Satanás busca que el ser humano dude de su valor. ¿Cuánta gente no se dan ese valor? ¿Cuánta gente de lo que ellos piensan, eso mismo ellos quieren manifestar lo que ellos son? Hay personas que dicen yo no soy nada. Bueno, cuando tú dices que tú no eres nada y tú crees que tú no eres nada, entonces se manifestará que tú no eres nada. Pero cuando tú dices, no, yo no soy lo que mi pensamiento dice. Yo soy lo que la palabra dice. La palabra del Señor dice que somos hechos a imagen y semejanza.
Entonces, si tú eres hijo e hija de Dios, entonces compórtate como una hija de Dios y date valor y piensa como un hijo de Dios. También no dice, Dios bendiga a hermana Juana Ramos de Río Los Cocos, haciéndole sentir insignificante o demasiado pecador para ser hijo de Dios. Hay gente que dice que yo no merezco una oportunidad. Yo no merezco que Dios me perdone, pero amado, amada, si Dios está ahí para darte una oportunidad, tenemos que acudir a esa oportunidad. Efesios capítulo 2, su versículo 10, nos dice así: porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, porque somos hechura. O sea, este texto bíblico, Efesios, nos quiere dejar dicho a nosotros que tú no eres un teria. Somos hechura, tenemos el diseño de Dios, tenemos el diseño divino. Por eso que tenemos que hacer medio comparones. No, yo soy un hijo de Dios. Ay, ay, ay. Yo soy un hijo de... Yo no soy cualquier cosa. Yo soy un embajador. Yo soy un príncipe. Tú eres una princesa de Dios. Tú no eres un terian. La gente tiene que despertar. La gente tiene que examinar su pensamiento y saber qué es lo que está gravitando dentro de ellos, para cortar todas esas malicias de las tinieblas. El enemigo siempre, mira, en el principio vemos que él usó a una serpiente según las escrituras. Según las escrituras, una serpiente que conversó. O sea, desde el principio, desde la creación, vemos que el enemigo está buscando que el ser humano se arrastre, que el ser humano sea un animal. Aunque Aristóteles dice que el ser humano es un animal pensante porque vive en un mundo. Es el pensamiento de Aristóteles. Eso es él. Pero Dios nos creó a imagen y semejanza y somos anchura de él. Tenemos diseño, tenemos propósito, tenemos autoridad. ¿Por qué el sistema? ¿Por qué la agenda se encarga siempre de dañar lo que está bueno? ¿Por qué la agenda quiere destruir la familia? ¿Por qué la agenda quiere dividir el diseño? ¿Qué hace una mujer con otra mujer y qué hace un hombre con otro hombre? La agenda, según su filosofía satánica, es que dos mujeres no se reproducen, dos hombres no se reproducen. Quienes se reproduce es un hombre y una mujer. Por eso que quieren dañar, quieren extinguir la raza humana. Pero mientras quede un hombre, una mujer, con la voz de Dios aquí en la tierra, para desatar el reino del Señor y decir que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y convertido, hay que predicar la buena nueva de salvación. Por eso que Jesús, cuando abrió el rollo en Isaías, él dijo: el Espíritu de mi Padre está sobre mí y me ha ungido. Y él mismo dice: me ha llamado para estos tiempos, para romper las cadenas, para traer el evangelio de buena nueva de salvación. Mientras quede un valiente en la tierra, se manifestará lo que el Padre ha diseñado para esta generación. Tenemos más contenido, pero ya el tiempo nos ha premiado. La gente tiene que saber que tu diseño no es de la tierra.
tu diseño viene de las alturas. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Así que vamos a seguir predicando. Dios bendiga a mi hermano y amigo Juan Fígaro, Vinicio Severino, Ovidio de Asa y Juana Ramos y aquellas personas que siguen en sintonía y aquellas personas que van a ver este video. Nosotros tenemos que saber algo, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que saber algo, que cuando el enemigo se levanta a hacerte esa guerra, es porque hay un propósito eterno. Quizás tú no entiendes tu persecución o tu guerra, pero recuérdate que hay un diseño que el enemigo quiere secuestrar. Vamos a decirle como el salmista dijo en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que nos ayude a hablarle a este sistema, a este tiempo, a esta nueva generación, de que su diseño no es un mono, ni es una serpiente, ni es un gato, ni es un perro, sino que su diseño es que Dios ha establecido en nosotros que seamos hijos de Dios. Cuando el enemigo se levanta como río en tu casa, en tu familia, aún dentro de tu mentalidad, de tu estado consciente, repite esta palabra que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Nosotros tenemos que acudir y creer a ese llamado que el Señor ha hecho en nosotros. Así que Dios te bendice en esta linda mañana. Gracias por sintonizar este espacio, puesto los ojos en Jesús, en la 89.5 en Fama FM, la emisora de Samaná. Y por qué no, el mundo entero. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Estos son principios de las manifestaciones que el mundo está manifestando antes de que el Hijo del Hombre venga. Antes de que el Hijo del Hombre venga, habrá muchas manifestaciones. Y estas son algunas manifestaciones que se está evidenciando. Todavía falta más. Vamos a predicar a Cristo. Vamos a llevarnos bien con nuestro prójimo. Hágale el bien a su prójimo. Perdone a quien usted tiene que perdonar. Acérquese a Cristo ahora que usted está vivo. Y recuérdese que el que no se halló inscrito en el libro de la vida tendrá problema.